Hola, hola, queridos oyentes. Soy Nimia y les doy la bienvenida a este breve espacio de reflexión en torno a las enseñanzas de Jesús, contenidas en los Evangelios, desarrolladas por la espiritualidad superior y analizadas con mucha sencillez para comprenderlas mejor y tenerlas más presentes en nuestro diario vivir. Nos tomemos unos momentos para entrar en sintonía con el Maestro. Le abramos las puertas de nuestros hogares y que pueda llenar nuestros corazones de bellas armonías, de esperanzas, de amor, de paz. Él todavía puede hacer muchos milagros en nuestras vidas. Hoy compartiremos del Evangelio de Jesús, capítulo 19, La fe mueve montañas. El poder de la fe. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y yo lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. San Mateo 17, 14 a 20. Y Kardec nos explica: en sentido recto, es cierto que la confianza en nuestras propias fuerzas nos torna capaces de realizar cosas materiales que no podemos hacer cuando dudamos de nosotros mismos. Pero esas palabras de Jesús hay que interpretarlas únicamente en el sentido moral. Las montañas que la fe es capaz de mover son las dificultades, las resistencias, en suma, la mala voluntad que encontramos en los seres humanos, aun cuando se trate de las cosas más elevadas, los prejuicios de la rutina, el interés material, el egoísmo, la ceguera del fanatismo, las pasiones orgullosas, son otras tantas montañas que obstruyen el camino de quien trabaje por el progreso de la humanidad. Una fe vigorosa da la perseverancia, la energía y los recursos que permiten derrotar los obstáculos, tanto en las cosas pequeñas como en las grandes. En cambio, una fe titubeante causa incertidumbre y vacilación, de lo cual sacan partido aquellos contra quienes estamos luchando. Esta clase de fe no busca los medios de vencer porque no cree poder lograrlo. ¿Y usted que me escucha, cree en algo? ¿Tiene fe? ¿Acaso cree en Dios? ¿O es simpatizante de alguna religión en particular? Seguramente que sí. Yo creo en Dios, en Jesús y en sus luminosas enseñanzas. Además,
tengo pleno convencimiento de las claridades espirituales que nos revela la doctrina espírita. Pero no se inquiete, soy muy respetuosa de sus creencias, no deseo cambiarle la fe a nadie, pero sí me gustaría despertar la fe en quien no la tiene, o simplemente fortalecerla en aquel que ya la posee, sin imponer nada, solo reflexionando con ustedes. La pregunta que sigue entonces sería: ¿qué lugar ocupa la fe en su vida? Hay muchos que adhieren a una determinada creencia solo porque lo han heredado de sus padres o que forma parte de la cultura general, sin haberse jamás cuestionado o razonado sobre ella, ni profundizado en sus principios. La fe no parece haberse desarrollado mucho en ellas. Forma como parte de una tradición que no les exige más que el cumplimiento de alguna que otra práctica, más de forma que de fondo. ¿Cuántas de estas personas que se rotulan de fe, sin embargo, se desmoronan fácilmente delante de las pruebas y los pesares de la vida, ofreciendo poco testimonio de ellas en sus conductas, en sus relaciones cotidianas? O quizás se vuelven presa fácil de las tentaciones, de los vicios o de la deshonestidad y de otras actitudes muy alejadas de los códigos morales de la fe que los adorna. Hay quienes solo tienen fe cuando las cosas van bien, o solo se acuerdan de Dios cuando las cosas van mal. Nos dice el Espíritu Emmanuel: creer es solo el primer paso, un primer y bienaventurado paso, pero es necesario avanzar mucho más. Se trata de que la fe la interioricemos de tal forma que ocupe un espacio importante en nuestras vidas, que sea como un rayo de luz que nos ilumine por dentro, no solo que ilumine el camino en los momentos de oscuridad, sino que su claridad pueda reflejarse hacia afuera, a través de las transformaciones y de las victorias logradas sobre nosotros mismos. Dar testimonio de fe es estar convencido y convertido. Actúa entonces como una palanca poderosa que nos permite superar vicios, imperfecciones, que remueve en nosotros montañas de orgullos, de egoísmo, una fuerza poderosa capaz de potenciar nuestra voluntad, una fuerza que nos sostenga para no bajar los brazos frente a las dificultades. De ella debemos sacar la fortaleza para quitar esas piedras del camino y permitir que germinen en el suelo de nuestros corazones las buenas semillas derramadas por aquel que se dio por entero para ejemplificarnos cuáles son los milagros que la fe debe producir en cada uno de nosotros. Hay personas cuya fe es tan pura, tan santa, y que se abren como una flor cuyo perfume está impregnado de dulzura, de caridad, de sacrificios nobles, de hermandad, de elevación y de amor. Y yo me pregunto, y también le pregunto a usted que me está escuchando con atención, ¿qué milagros
ha logrado la fe en su propio corazón? ¿Qué milagros ha logrado en su vida? Recordemos que Jesús aún confía en todos nosotros. Que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias por acompañarme. Hasta nuestro próximo encuentro.